De la soirée, je t'ai vu de loin, un mystérieux et malicieux. Je t'effleurais la main, un faux de toi. Doua, 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 ba. C'est ton long de la nuit. Oh, doua, 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 ba. C'est ton long de ma vie, un faux de toi. Amigos, muy bienvenidos a otro capítulo especial de Axioma, una verdad a debatir. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, de maravilla. Digo que de lujo y maravilla, en lo personal también representa a mi comuna, así que por lo tanto queremos hacer un trabajo impecable el día de hoy. Así que por ahora nada más que decir, cordial mis invitados, y partimos hoy día con Axioma, una verdad a debatir. La dignidad es ahora, la dignidad. Bueno amigos, acabamos de ver el video, ¿no es cierto? Ahí está la presentación oficial de lo que es este candidato a diputado por el distrito número 10. El distrito, ¿no es cierto?, abarca las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Pero todos los detalles, sin duda alguna, tiene que darlos personalmente él. Bienvenido, Manuel, a nuestro programa y gracias por haber aceptado. Gracias, Marcelo. Primero, agradecerle a ustedes esta invitación y que podamos dar a conocer también cuál es la idea de esta candidatura, que tiene que ver con romper una exclusión del mundo de las y los trabajadores organizados, una exclusión que lleva casi 50 años en el Parlamento y que tiene que ver con los intereses bien de clase que se han marcado y han quedado develados a propósito de la clase que hoy día nos somete, establecido en nuestro país, han quedado en evidencia en el último tiempo. Entonces, esa es un poco la lógica de esta candidatura. Ahora, Manuel, en esta candidatura ya tenemos claro lo que te motiva. Ahora, cuando tú estás con la gente en la calle, ya tenemos claro que la gente siempre está deseando cambios importantes. Pero dentro de esos cambios, ¿qué es lo que más piden? ¿Qué es lo que más solicitan a ti en particular, digamos, dado el perfil de tu partido? Mira, hay varias cosas, hay varias rabias que han quedado de manifiesto en el último tiempo, pero también lo que hoy día se expresa en la calle es descontento principalmente porque las candidaturas aparecen cada 4 años y de ahí desaparecen. Esa es una rabia que está ahí patente y latente. Yo creo que esa es una de las principales decepciones. Y lo otro que te dicen, bueno, y que es una cuestión muy de clase, de que, bueno, pase lo que pase, yo tengo que seguir trabajando. Y ahí eso nos permite instaurar una conversación de que, claro, pero nosotros seguimos trabajando, pero resulta que las formas de empobrecimiento de las condiciones de trabajo desde todo punto de vista, estamos hablando desde el punto de vista económico, cultural, desde el conocimiento, se generan esas herramientas de sometimiento desde justamente ese espacio, desde el Parlamento, donde no tenemos representantes, incluso que está establecido en la Constitución pinochetista. O sea, tú no puedes ser candidato al Parlamento si eres dirigente sindical o social. O sea, ahí se refiere a los dirigentes vecinales. Y eso no es a propósito, no es una casualidad. Y tiene que ver con eso, la defensa de los intereses de clase, de los intereses económicos y mantenernos también en este estado de sometimiento, de discriminación permanente también, que la discriminación es la principal herramienta de sometimiento. Ahora, tomando un poco tus palabras sobre la palabra discriminación, te hice la pregunta delante fuera de cámara y ahora la hago ya con la que la gente lo ve y lo sepa, digamos. Te pregunté si era un mito o realidad, ¿no es cierto? Este tema que había que la gente del Partido Comunista, o algunos militantes del Partido Comunista en general, como masa, digamos, tenían un tema con el mundo gay. Había un tema ahí como que no es de mucho agrado, para ser un poco más amable la pregunta, digamos, pero
¿Eso existe todavía, este tema de como cierto rechazo con el mundo LGBT? Mira, yo creo que más que, bueno, hay mitos más brutales, que nos comemos las guaguas y ese tipo de cosas, pero mira, yo creo que no tiene que ver ni siquiera con mitos ni con realidades, sino que tiene que ver con procesos que estamos viviendo como sociedad. Yo creo sería mentir que si es que en algún momento, incluso hoy día, no existan incomprensiones todavía del proceso de transformación también y de apertura que se ha estado dando en nuestro país. Ahora lo digo con mucho orgullo de que el Partido Comunista es uno de los pocos partidos que, por ejemplo, en el último congreso se declara feminista y apunta a la no discriminación en general. Entonces, hay una apertura. Ahora este es un proceso de deconstrucción y de construcción también de ciertas comprensiones, y yo, incluso uno mismo, perteneciendo a una orientación sexual e identidad de género que está en una posición de privilegio, claro que caemos en errores incluso con el lenguaje, porque hemos sido formados desde ese punto de vista. Ahora, con lo que te estoy diciendo ya es una toma de conciencia desde dónde estáis hablando. Entonces, y ese es el proceso que está viviendo el partido, y lo decimos con mucho orgullo, y eso no quiere decir que podamos caer a veces en errores, en concepciones, en comprensiones todavía que no logramos internalizar, pero claro, ya se declara y ha habido un avance importante en la práctica, y yo creo que Gladys Marín fue un bastión pero importantísimo para poder romper con esa lógica, no solamente del partido, sino que una lógica social, de sociedad que se nos instaló, se nos formó bajo esta lógica cristiana, de la iglesia, o sea, es brutal, es brutal. Entonces, yo creo que puede tener algunos atisbos de realidad, pero no generalizados, muy, muy excepcionales, y efectivamente lo establecimos como línea de que tenemos que romper también, incluso en la interna. Me parece bien. Ahora, mencionaste a Gladys Marín, y hablando un poco más de historia, ¿quién es Manuel Ahumada Letelier? Que te lo dije también, tu segundo apellido nunca lo ocupas mucho, pero ¿quién es Manuel Ahumada? ¿Dónde estudió? ¿Qué edad tiene? ¿Qué pasó en su historia de vida? En fin, en resumen. Manuel Ahumada Letelier está bien porque es por el lado de mi madre y que la amo. Yo creo que por el lado de mi mamá uno saca esta cuestión más sensible, más sensible, una tremenda vieja, trabajadora, muy noble. Y por el lado de mi viejo, Ahumada, dirigente sindical también. Mi papá en la época de los 80, de los trabajadores del cobre de planta, que les tocó iniciar las primeras huelgas en contra de Pinochet, donde hubieron huelgas, paralizaciones, huelgas de hambre, exoneración, que son las represalias que vienen de la dictadura cívico-militar. Eso nos costó como familia irnos a vivir al exilio a Australia, después retornar con todo lo que significa el retorno, volver a adaptarte a tu proceso incluso educacional. Estudié en el Liceo Industrial A6 en Rancagua, hice el teniente, después estudié en INACAP, saqué mi técnico en electrónica industrial, hice la práctica en el teniente, y de ahí me incorporé al trabajo subcontratado en Codelco. Y de ahí inicia mi lucha. Yo estoy hablando 20 años, a los 20 años, muy chico, mi lucha en torno a la organización de las y los trabajadores, principalmente los trabajadores en ese momento subcontratados, donde nos teníamos que vestir y bañar con agua helada en Zubel, donde tenía 2 metros de nieve, y nos teníamos que bañar con agua helada, teníamos que comer en postura, nos teníamos que llevar la ropa de trabajo contaminada a las casas, nos metían en camiones adentro de las minas, y así se inicia la pelea y articulación de la organización de los trabajadores subcontratados del cobre, que es la CTC, donde hace poco estuvimos acogiendo ahí a los familiares de los detenidos por la rebelión y revuelta social que vivimos, que ahí tenemos ese lío. Estamos construyendo una nueva constitución y tenemos detenidos políticos y presos políticos bajo esta herramienta nefasta que es la prisión preventiva, imagínate. Y ese es el Manuel Ahumada, o sea, nos ha tocado grandes peleas, movilizaciones, huelgas, persecución, no tener el derecho al trabajo, el no permitirte ingresar a las faenas a ver a los socios porque soy como el cuco,
enfrentar a un empresariado brutal como el empresariado minero, que Radomiro Tomic en su momento dijo: quien controla el cobre controla Chile. Entonces nos ha tocado lidiar con eso. Entonces por eso asumimos además esta candidatura, porque a través de la unidad, organización, lucha, vamos consiguiendo, vamos conquistando derechos, pero las herramientas legales en las cuales se instaura el modelo neoliberal y el plan laboral de José Piñera, te empieza a hacer, tienen todas las herramientas para hacernos retroceder en avances tremendos. Entonces nos ha tocado dar pelea por la vía de los hechos, y hoy día incluso tuve que renunciar a todas mis representaciones sindicales para poder asumir este desafío y tratar de abrir un poco, ojalá podamos abrir un poco la puerta para que las representaciones populares puedan ingresar en estos espacios donde deberíamos de estar construyendo una democracia distinta. Vamos a lo que dice el pueblo ahora, y para eso es importante que todos vayan a votar. Bueno, para conocer un poco más de ti y de todo este proceso se viene una batería de preguntas, pero esa batería de preguntas la vamos a ver después de conocer a nuestros auspiciadores, quienes permiten que Axioma, una verdad a debatir, esté al aire con ustedes. Nos vemos un ratito más. Si puedes, quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Haz tu pedido y recibe el mejor sushi de la quinta región en la puerta de tu casa. Prefiere transferencia y recibe tu pedido con mascarilla. ¿Te cuidas? Nos cuidamos. ¡Qué rico es Mako Sushi! En Dano Sandwich podrás encontrar productos ricos y de calidad para compartir en familia, papas fritas, nuggets, chorrillanas, variedades de sándwich y mucho más. Prefiere transferencia y recibe tu pedido con mascarilla en la puerta de tu casa. ¿Te cuidas? ¡Nos cuidamos! ¡Qué rico es Dano Sandwich! Bueno, amigos queridos, ya de vuelta, ya conocen nuestros auspiciadores, hay las exquisitas, así que vamos poniendo las pilas, oye, para aprovechar de ver el programa del día de hoy y encargar algunas cositas. A ver, hay 3 ítems que yo resalté tuyos mirando tu historia de lo que tú estás proponiendo. Uno se tiene que ver, ¿no es cierto?, básicamente con lo que tú acabas de mencionar hace un momento atrás, que tiene que ver con la protección laboral, ¿no es cierto?, y hablas de protección de las leyes. ¿Tú me podrías decir 3 normas que deben ser cambiadas con carácter de urgencia en beneficio de los trabajadores? 3. Que tú consideras a lo mejor las más importantes. Sí, te puedo decir, a ver, voy a tratar de nombrarte, pero lo más seguro es que sean muchas más. Una es la rebaja horaria. O sea, necesitamos, y no se trata de trabajar menos, sino que se trata de tener más espacios para hacer comunidad. No estamos haciendo comunidad, no podemos hacer junta de vecinos, no tenemos derecho al ocio, no tenemos vida, exacto.
Yo creo que esa es una fundamental. Hay una que se mezclan dos luchas importantes. Una que es la lucha de clase y la lucha feminista, que tiene que ver con el reconocimiento, valorización y valoración de del trabajo no remunerado de cuidado y crianza. Eso es muy de clase, son muchas lucas que el gran empresariado se está echando en el bolsillo y que es un trabajo fundamental, y como te decía, se juntan ambas luchas. A propósito de esta falsa dicotomía que se nos ha tratado de instalar, que es como que el sindicalismo versus feminismo como que a veces se contraponen. Yo creo que se contraponen porque hay una lógica cultural, que era lo que hablábamos antes de esta violencia, incluso hasta del lenguaje, por la cultura machista y patriarcal que se nos ha instalado. Eso es fundamental. Y el otro que es fundamental, que no podemos pensar y que tiene que ver mucho con lo laboral y tiene que ver mucho con la estructura de país, modelo de desarrollo, si queremos cambiar el modelo de desarrollo, tiene que ver con la recuperación de nuestros bienes comunes estratégicos. Entonces tú me dices, sí, eso no tiene mucho que ver con lo laboral, tiene mucho que ver con lo laboral. O sea, tiene mucho que ver con nuestra proyección, nuestros destinos, lo que queramos construir con nuestro medio ambiente. Es muy transversal la recuperación de nuestros bienes comunes estratégicos, partiendo por el cobre, litio, agua, y por qué no pensar declarar bienes comunes estratégicos nuestras escuelas, nuestros hospitales, si son los bienes que nos permiten el desarrollo como sociedad y nuestra independencia económica también como sociedad. ¿Sería en ese proceso la conectividad un bien más? Sí, claro, la conectividad, la energía, o sea, bienes comunes y un concepto que me ha costado. Mira, una de las autocríticas que me ha servido este proceso de aprender, porque yo creo que a lo mejor no lo hubiese entendido a cabalidad en el proceso de campaña, tiene que ver que también como sindicaleros nos toca mucho enfrentar al gran empresariado cara a cara. Nosotros vemos la cara más fea del gran empresariado, pero eso nos obliga también a tratar de ponernos de igual a igual, y eso creo yo que es una de las tantas razones. Nos ha significado que también hemos despegado nuestro lenguaje también del trabajador de base, del trabajador en la población. Entonces, también hemos dejado mucho de hacer una cuestión que ha hecho el sindicalismo desde sus raíces, que es la educación y la formación ante la carencia de la educación y formación del propio capital. Y hemos estado instalando este concepto de bien común estratégico, que es un concepto conocido mundialmente, que son los recursos o bienes comunes que nos permiten el desarrollo y la independencia económica como nación, o como naciones hoy día, que se está reconociendo felizmente a propósito del reglamento de la Convención Constitucional. Entonces ese es un elemento fundamental, porque si que queremos cambiar el modelo de desarrollo, es impensado cambiar y proponer un nuevo modelo de desarrollo económico, político, social, cultural, si es que no tenemos en nuestras manos nuestros bienes comunes estratégicos. Dentro de esos bienes comunes estratégicos está la salud, que es vital. Dentro de la protección del tema de la salud. Situándonos hoy día en que estamos en plena pandemia, sube, baja, pero seguimos en pandemia, para todos los efectos técnicos, ¿no es cierto? La trazabilidad como tal fue eliminada de los CESFAM y de los consultorios. ¿Esto fue un capricho del gobierno? ¿Cuál fue el motivo real que tú le asumes a esto, tomando en cuenta que el nivel de cesantía que se produjo al sacar la gente del área de trazabilidad de los consultorios? Porque hoy día, en estricto rigor, y siendo muy responsable de mi palabra, la Seremi no ha dado abasto para todo lo que significa estar en esa parte, digamos. Responderle al pueblo, responderle a los ciudadanos, responderle a la persona enferma, al que está asustado por el tema. ¿Qué pasa con esta trazabilidad? ¿Se quitó por qué? ¿Por un capricho? ¿Por un tema económico? ¿Por qué se quitó? Creo yo que tiene que ver Mira, primero dejar en claro que la pandemia es una cuestión objetiva, existe, la enfermedad existe. Pero también es objetivo, y lo hemos visto durante harto tiempo ya, el cómo el gobierno ha utilizado la pandemia para manipular y también generar control social. Movilización permanente. Una de las... No el ánimo de nuestro pueblo en seguir movilizando, si lo estamos sufriendo todos los días. Pero yo creo que lo ha utilizado en ese sentido. Entonces está ahí lidiando un poco con esto.
o sea, la trazabilidad para que les permita de alguna manera ir controlando, ir abriendo, ir generando equilibrios también a ciertos sectores económicos, apertura. Empiezan a ver que se empieza a disparar un poco esto, toman algunas medidas parches, pero para mantener ciertos equilibrios. Yo creo que es a propósito, tiene que ver con la instalación y la contención que la ha utilizado como herramienta el gobierno para generar principalmente para que sea una herramienta más que ellos utilicen de las tantas que tienen, pues, medios de comunicaciones hegemónicos, masivos, el poder del dinero, el hombre del maletín, o sea, hay muchas herramientas. ¿Campaña del terror? Campaña del terror, sí, campaña del terror, exactamente. La discriminación, montaje, o sea, lo que hemos vivido en el Gualmapu es un montaje en torno, y ahí volvemos a defensas de intereses de la clase dominante, que es resguardar a las grandes forestales, incluso transnacionales, en torno a la sobreexplotación de materias primas y de nuestros recursos naturales. Ahora, yéndonos a un plano distinto que es lo educativo, ya que a todos nos interesa sobremanera por lo demás, tú haces mención dentro de tu pauta, ¿no es cierto?, que es trabajar con las masculinidades para erradicar la idea de esas tareas que son pensadas, que son de exclusividad femenina, que se manifiesta de alguna manera, ¿no es cierto? ¿De dónde quieres tú comenzar a aplicar esta idea? ¿De dónde partirías tú aplicando, ¿no es cierto?, este método de enseñanza o esta educación? Yo creo que se ha partido de manera muy insuficiente, creo yo. No te logro identificar de que sea una cuestión así como una perspectiva política o desde el mundo político. Tal vez pueden haber habido algunos actores que inician esto, pero yo te lo hablo desde un poco la práctica, desde la práctica, cuando conversamos con nuestros niños no tienen esa lógica discriminadora, naturalizan la diferencia. Naturalizan la diferencia, y yo lo digo desde mi propio, o sea, mi hijo me ha enseñado muchas cosas de que, claro, pues, y te dejan en jaque, o sea, y ahí te vas dando cuenta el cómo te han formado, imagínate, pues, si vengo de un liceo industrial, que esa cuestión, los liceos industriales de hombres, donde son casi, funcionamos casi como cárcel, y ahí de machito, recio, entonces, el tema de las masculinidades es una cuestión fundamental y tenemos que partir desde las posiciones de ojalá pudiéramos tener esa misma lógica de apertura desde la clase explotadora. La otra vez conversábamos en un live de que si es que el gran empresariado rentista y especulador de este país no asume la lógica de que tiene que empezar a distribuir sus tremendas utilidades, no tiene nada que hacer aquí en Chile. Entonces, pero desde otro lado también los que estamos desde una orientación sexual e identidad de género privilegiada, también tenemos que empezar a plantearnos desde ahí. O sea, primero reconocernos así y desde ahí ver, bueno, dónde, disculpa la palabra, la estamos cagando y haciéndole el juego a este modelo. Entonces yo creo que, y eso también se puede educar. Eso se puede educar, no podemos estar esperando solamente desde la toma de conciencia, desde las cuestiones que te remesen, que son muy importantes. ¿Este modelo que tú se mencionas viene de la mano del modelo económico neoliberal? Sí, absolutamente. O sea, para el modelo neoliberal una de las herramientas de sometimiento es la discriminación. Primero hacernos parecer de que somos todos iguales. ¿Está? Somos todos iguales. Y si tú me preguntas a mí, sí, a mí me interesa construir un modelo equitativo, igualitario, pero reconociéndonos en la diferencia, porque si no, ¿cómo? Pues si no invisibilizáis. Y al invisibilizar, generáis, se genera la discriminación, pues se genera porque empezamos a asustarnos o a rechazar todo lo que sea distinto a mí, pues. Entonces, yo creo que eso se instala desde la educación, a pesar del facherío que tenemos, que nos instalan, no sé cómo se llamaba el librito ese que se sacó en algún momento, donde se mostraban a los dos papás. Nicolás tiene dos papás. Claro. O sea, ahí hay harta mitología facha, como nos instalan a nosotros las y los comunistas, esta mitología de que somos así como come guaguas y todo lo que se nos instala. ¿Tú sientes que el libro es facho? No. ¿O el mensaje? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó la gente?
Ah, sí. ¿Cómo? Yo conozco a la autora y te puedo asegurar que no. Ya. No, cómo reaccionó el facherío ante ese libro, instalando mitologías, po. O sea, la otra vez no me acuerdo quién me contaba y me decía, no, es que hasta que le habían dicho que a través de ese libro se estaba, no sé, pues se estaba así como fomentando la zoofilia, así, ¿cachai? Weón, mentiras, po, mentiras, ¿cachai? Entonces, es la lógica sacada de manual nazi de la tremenda derecha chilena que tenemos. ¿Qué quieres que te diga? Y de pasadito un saludo a Leslie Nicholson, amiga mía, te defendí. Tu libro es espectacular y me encanta. Así es, sí. Estimado Manuel, vamos a ir a un juego bien entretenido ahora, Ya. que es pregunta y respuesta, esto es un pimponeo. Yo te voy a decir una palabra, un nombre de alguien, y tú solamente tienes que responderme lo más rápido que puedas, la primera palabra que se te venga a la cabeza. Y para que veas que yo te hago mueca, yo te voy a preguntar y tú miras la cámara con la respuesta. ¿Ya? Tú miras la cámara nomás y yo te voy preguntando, ¿ok? Ya. Política. Todo. Marco Enríquez o Minami. Farándula. Delincuencia. Necesidades. Carencias. José Antonio Cast. Facho. Voto obligatorio. Necesario. Franco Parisi. Ja, ja, ja. Adopción homoparental. Pues necesario, pues, necesario. Derecho a los niños. Yana Proboste. Oh, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo que. Lo mismo de siempre, po. Matrimonio igualitario. ¿Por qué no? ¿Por qué? Sebastián Sichel. Camaleón. Eduardo Artes. Profe. Educación. Cimiento. Gabriel Boric. Presidente. Sebastián Piñera. Oh, mafioso. Homosexualidad. Es con el derecho a... O sea, no, pues normal, pues natural. Es querernos, es una forma más de querernos, amarnos. Sí. Me parece bien, porque querés que te diga. Pasaste la prueba, te fue bien. ¿Sí? Te fue bien. Mi estimado Manuel, hasta aquí vamos impecable. Súper bien. ¿Cómodo todavía? Sí. ¿Todavía cómodo? Absolutamente cómodo. Ya. Ahora... Este segmento se llama Desde lo personal, sin llorar. Ya, me van a hacer llorar. Sí, pero no de forma emocional, no te preocupes. Trata que en un minuto, no te pases de un minuto, un poquito menos a lo mejor, ¿no es cierto?, responder las siguientes preguntas. ¿Ya? ¿Todas en un minuto? No, Ah, cada una de ellas, Ah. ¿ok? Bien. Esto es ficción. La pregunta es ficción. Eres electo diputado y tienes una votación muy importante en el Congreso y coincide ese mismo día con el cumpleaños de tu hijo. ¿Faltas a la sesión? No. ¿Por qué? Porque tengo la dicha de tener una familia que me ha conocido siempre en esto. El mundo sindical, no tenemos horario, no tenemos nada y al final, después de, siempre hemos buscado los espacios para querernos, para agasajarnos y no tiene que ver así con una fecha específica. Hemos logrado generar también contención, trabajo importante que hacen las familias, contención y comprensión también a lo que se hace. Buena respuesta, oye. Muy buena respuesta, felicidades. ¿Qué le falta a los políticos actuales que tú sí posees? Conciencia, orgullo y condición de clase. Bien. ¿Votarías a favor del matrimonio igualitario y la adopción parental? ¿Y por qué? Sí, ¿por qué no? O sea, es absolutamente necesario. Me ha tocado vivir, yo he tenido, mira, tuvimos unos, y esto antes de que todo esto estuviéramos viviendo este momento, tenía unos amigos, vecinos, que se hicieron cargo por la vía de los hechos de un niñito, y un niñito que sufría abuso y acoso de su familia formal y familia de sangre. Y se fueron haciendo cargo y ahí hubo que buscar distintas triquiñuelas para que estos niños pasaran a la custodia de ellos. Y fíjate que cuando se logra, la vida de esos niños les cambia así. O sea, es maravilloso. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, si
Lo he visto en la práctica, de que es necesario además, es necesario. Tiene que ver con los derechos de nuestros niños también. Manuel, tú recién contaste que llevas mucho tiempo en el mundo de la política, en el mundo social, trabajando desde la vereda de lo social. Si son tantos años, ¿por qué hoy día, por qué ahora presentarse en particular a esta candidatura? Porque... ¿Por qué salirse de la zona de confort, en otras palabras? Porque estamos viviendo un proceso fundamental, fundamental, y que requiere... Mira, además vengo de una... y lo hemos dicho, y aquí muchos de mi edad a lo mejor se van a molestar, pero uno nunca ha sido monedita y no pretendo ser monedita de oro. Pero uno proviene de una generación bien penca, que es la generación de los 90. Y hoy día, gracias a los chiquillos en general, más chicos, hemos logrado estar en este momento. Y requiere de que demos lo mejor de nosotros, y requiere de romper zonas de confort, requiere de ir a disputar, ir a disputar. No ha tocado disputar bajo una cuestión que nosotros encontramos que es fundamental, la organización de los trabajadores, que sigue siendo fundamental, pero necesitamos también romper en esos espacios de poder y empezar a construir una real vocación de poder también desde nuestro pueblo, que también la han desmontado. Hoy día Chile está en un proceso de intranquilidad, eso está claro. ¿Qué le hace falta a Chile hoy día para normalizarse? Que salga Piñera, partiendo de la base. O sea, el que más ha generado intranquilidad ha sido la derecha, que ha develado el modelo, que felizmente logramos abrir los ojos, que hoy día requiere desconcentrar y distribuir tanto riqueza como poder. Todo eso está demasiado concentrado y requerimos de que se empoderen las organizaciones del pueblo, que dejen de descomponerlas, dejen de dividirnos, de destruirnos, de atentar contra la democracia popular, y esas van a ser las principales herramientas de control. ¿Quién gana las elecciones presidenciales? Boric. ¿Por qué Boric? Porque es la alternativa para encaminarse hacia un proceso popular de transformaciones más profundas. ¿No le pesa a la juventud? No, yo creo que y en general las debilidades se fortalecen en lo colectivo. También un viejito conocido decía, todos en nuestras individualidades somos ignorantes, pero cuando nos juntamos en colectivo, las ignorancias se van cubriendo con las de mi compañero, compañera o compañera, y en el colectivo siempre va a ser más sabio. Y ahí es donde se tiene que asentar, ojalá, todos los próximos gobiernos que se vengan para adelante. Así es. Una última pregunta, mi estimado. ¿Qué le dirías a un adulto joven que recién empieza en la vida laboral cuando le pregunten por la importancia de ir a votar y responde, me da lo mismo, total, igual tengo que seguir trabajando? Sí, es que si es que no vota y no cambiamos las leyes, en ese igual seguir trabajando se lo van a seguir igual cagando, porque no vamos a cambiar nada. O sea, a las y los trabajadores nos expropian, a propósito de que nos acusan a nosotros de expropiadores, nos expropian todos los días nuestros salarios, si somos los únicos que generamos valor y riqueza. Cuando un empresario empieza a generar valor y riqueza, ese empresario se va a transformar en trabajador. Entonces, y si es que no cambiamos eso, no protegemos eso, no recuperamos nuestro salario, no recuperamos nuestra riqueza, va a seguir en este círculo vicioso. Entonces, vayan a votar, aunque nos cambien de domicilio electoral, porque también revisen el domicilio electoral. Nos han contado algunos que antes votaban a la vuelta de la esquina y los cambiaron, no sé, pues a 5, 10, 10.000 cuadras más allá. Y eso es a propósito, pues. Si los que estamos cansados y los que nos cuesta movernos, los que no tenemos espacio para hacer familias, los que no tenemos espacio para hacer comunidad y llegamos agotados de la pega, es el mundo del trabajo, no el mundo acomodado. Entonces, estas cosas no son casualidades. Pero bueno, somos esforzados y tenemos que ir a votar. Es desde ahí donde cambiamos esto. La verdad, Manuel, que muchas gracias por haber aceptado la invitación. En este abanico de opciones que tenemos a través de Axioma, la idea es poder, ¿no es cierto?, conocer cada una de las posturas, cada una de las opciones, y como tú bien decías, me cuelgo de tus palabras, que son muy sabias por lo demás, lo importante es ir a votar. Sí o sí, solo sí.
ya, porque como yo le digo a mis hijos de repente, este cuento es sin llorar. Bueno, y para cerrar, con broche de oro ahora, ahí están las cámaras, tienes un minuto para tú invitar a la gente a votar por ti, ¿no es cierto? Y todo suyo el micrófono. Sí, tal cual como lo decía Marcelo y lo decíamos anteriormente, la idea es que para romper esto, defender los intereses de clase, uno se pone a disposición. Si efectivamente esa es su opción, el próximo 21 voten AR 127 en la papelera. Nos van a entregar 4 sábanas, va a ser complejo para variar, pero voten AR 27 y si no, participen, vayan a votar, porque necesitamos construir un montón de herramientas tales como poder revocatorio de mandato, poder popular de ley, para ir terminando con este modelo que tanto nos ha exprimido. Bueno amigos, la verdad que este ha sido otro capítulo más de Axioma, una verdad a debatir a través de Canal Éxodo, tu escape de la diversidad. No me queda nada más que dar las gracias al equipo que está atrás de cámara, a Luis Román, a Juan Orellana, ¿no es cierto? Y a mi querida Simona Isa Martín, que todavía está en competencia, pronto la veremos en pantalla, luciéndose hermosa como siempre, y te queremos por acá de vuelta para que sigas trabajando con nosotros. Así que un beso grande, nos vemos pronto y chao, chao, que Dios los bendiga.